Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más acerca de Asgard, esta edición que fue muy interesante, muy genial. Ya la última edición del bloque Furia, antesala de otros bloques de Nueva Era y además no último producto porque hubo una extensión y un par de productos especiales que también vamos a discutir. En este caso vamos a ver la segunda, bueno, una de las razas que se agregaron acá en este ciclo, pero a su vez fue, podríamos decir, la segunda raza más fuerte al momento de lanzarse. Vamos a ver sus razones, pero eso ya al final. Vamos a tener como consideración, además de que esto es solo un mero trabajo de un fan, tomémoslo como una propuesta carta de estrella, o sea, arreglar un poco un par de detalles, pero que las cartas originales siguen teniendo su propio valor y en algunos casos pueden ocuparse, tal como por ejemplo el encantamiento, que en el mazo sacerdote es mucho más fiable que el encantamiento estrella. Hablando de cartas de estrella, voy a hacer una pequeña aclaración que en el video de los talismanes se me olvidó agregar a aplastar. Cambia a coste 2, pero sigue manteniendo la misma habilidad, una carta muy potente para anular y que permite recuperarse si es que se juega en el mazo eterno. Un mazo eterno en ese tiempo revitalizó al eterno esta edición y le dio un aspecto de control, pero mucho más grande, anulación y eliminación, mucho mejor que el ancestral se basa en eliminar, podríamos decir, y descartar, y por otro lado el eterno se eliminar y anular, así que bastante bueno anular talismanes, anular el eterno ahora tiene anulación de aliados, bueno ya tenía uno con Balder, pero ya vimos que debieron haberse bajado algunos costes ahí. Otra carta que en el mazo de armas estuvimos viendo y yo le hice un rework y sin darme cuenta ya había algo y oficial es la lanza vikinga. Coste 1, yo en ese momento dije que uno iba a ser muy roto, pero si nos ponemos a pensar, claro, se juega solo en mi fase de vigilia como jugador, no se puede jugar en el turno oponente, a salvo alguna carta que juegue específicamente un talismán. Y eso, o sea, requiere de aliados, es una carta que es factible tenerla 2 a 3. Igual se podría dejar como errante. El soporte que tienes, ya lo vimos también en los videos de talismanes y armas. No hay tótems que den soporte en esta edición. En la extensión sí salen algunos tótems de soporte. Espada llameante, masa de gigante y bueno, ya vimos otra. Que tenemos robo, tenemos bonificación, aunque la espada de Gilgamesh es mucho mejor. Y tenemos una bonificación negativa para oponentes. Esto ya lo vimos, así que lo vamos a hacer mucho más rápido. Truco del cuervo, eso es para robar, no, para buscar. En una cuarta copia puede ser de tu Belgermir, del Mimir, para los que recuerden, de cartas que van apareciendo en el futuro. Mano de tira es un llamar a la manada asegurado porque tú siempre vas a tener cartas en el cementerio por a veces motivo. Ya vamos a ver también por qué. Y el ocaso es la mejor carta que de estos ciclos que salieron, que te permite desterrar dos cartas del mazo castillo oponente. Eso significa que por 2 le haces desterrarle 4. Aunque si tú quieres puedes ir mezclando, recuperando. Y bueno, hay muchas más, pero si tú te lo propones, pagas 2, destierras 4. Que eso ya es bastante daño y no es recuperable. El mazo sombra se basa en varias cosas. En primero, desterrar, daño que va al destierro. O sea, eso ya el bestia queda atrás y sacerdote si los pillas mal parado también. Porque si tienen a Dupsar en la mano, le estás dando alimento. Pero si eliminas el Dupsar, le eliminas el Brahmana, ya estás eliminando una parte de sus motores. La primera carta que vamos a ver es la Ultra Real y es Surd, que es imbloqueable, un 4-4, que para ser Ultra Real, un de coste 4 es barato. No es la más barata, pero es más asequible. Cuando otro juego destierra dos cartas, muy importante. Y lo otro tiene dos pasivas o dos habilidades que son propias para los sombras, lo que lo convertiría en un lord. Y es una que le da bonificación a los sombras, a los demás. Mientras que esta aliado en juego es a la otra, el daño hecho por los aliados de raza sombra enviado al destierro. Como es imbloqueable, te asegura siempre tener un 4 de daño, o sea,
entra desterrando 2 cartas y el siguiente turno le destierras 4 si lo atacas. Eso, claro, es teniendo tu manera de protegerlo, porque si activa guerra talismán y te lo destruyen, ya pasa a otro tipo de cosas. Pero imagínense el potencial que tiene esa carta. La siguiente es Ymir, que es la versión milenaria. Y lo que hace es que el coste alternativo lo destruyes un aliado sombra. Vas a tener aliados sombra de coste 0, de coste 1 y siempre van a hacer algunas cosas. Y lo puedes jugar prácticamente gratis entonces, o a coste 1. Y roba una carta. O sea, por 1 de oro en el peor de los casos, robas una y tienes un aliado de fuerza 3. Eso es bastante roto para empezar. Empezaron muy poderosos, después volvieron aún más poderosos. Lo que Law Faison es un 2-3 con furia. Todos los aliados, si todos los aliados son sombra, los juegas, hace su daño al destierro. Y los juegas del cementerio. O sea, exhumar. Esta es la carta que tú tienes que eliminar como sea, desterrar. Este del blanco. Ese era el blanco de los removal. Y el blanco de los removal que destruyen, porque el otro era para los que destierran. El de los destruyen es Belgermir. Por 1, un aliado de fuerza 1 que le da a los aliados de raza sombra 1 la fuerza. O sea, él también entra como bonificado. O sea, es un 1-2. Lo que es totalmente roto porque el Uther Pendragon es de coste 2. Y el Aquiles, me parece que era, es de coste 3. Y hacen lo mismo. Por un Uther que juegues, tú jugaste ya 2 Belgermir. Por un Aquiles que juegues, ya jugaste los 3. La velocidad que tiene Sombra para bonificarse es muy grande. Hijas de Aegir, un 2-1 que hace lo mismo que todos los demás, casi todos, hace daño y se va al destierro. Y la otra cosa es que si tienes todos tus aliados que son de raza sombra, elige un aliado oponente y pierde toda la fuerza. Ahí está esa bonificación negativa. Y como vimos, ya había maneras de traer al Ymir gratis. Imagínense pagar 2 con Hirokin. Juego a Ran desde mi mano, obviamente, si la tengo, sin pagar su coste. O sea, y Ran es un 2-2 que hace lo mismo. Cuando entra el juego, si tienes Hirokin en tu mano, lo juegas sin pagar tu coste. O sea, por 2 estás jugando 2 aliados fuerza 2. Lo que si tú tienes a Ymir, pues por 2 ya literalmente en un turno jugaste 3 aliados. Aunque puedes quedarte con uno en juego, obviamente, pero llega a ser algo un poco roto. Y hay muchas combinaciones, sobre todo. Da para muchos combos. Aegir es un aliado de fuerza 3, coste 3, que el daño que hace es enviar al destierro. Hasta ahí es una mecánica normal de los sombras. Y mientras está en juego, los aliados bloqueadores oponentes pierden 1 a la fuerza. Ahí ya flaquea un poco porque depende del bloqueo. Pero como ya vemos, una raza, podríamos decir agro, que ataca bastante. Logi, imagínense un 4-5 con furia, ¿ya? Que hace que el daño sea enviado al destierro. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy caro, ataca harto, pero muy caro, y tiene furia, eso es lo bueno. Pero ya en este turno ya puedes jugar como 10, 11 cartas, poco más. Imagínense 3 cartas de coste 1 o cualquier cosa, después juego Ymir, voy robando, no hay mucho que hacer ahí. Entonces hay mejores cartas. Kari, un aliado de coste 2, fuerza 2, que el daño que hace enviar al destierro, bastante bueno. Y cuando entra en juego, muestra un aliado de raza sombra y robas una carta. Si se fijan, los aliados sombra son mecánicamente con 2 habilidades. Una de enviar al destierro y otra que hace que sea su única para ese aliado. En este caso, robar cartas mostrando un sombra. Tú siempre vas a tener sombras, siempre vas a estar robando. Entonces, el sombra es uno de los mazos que roba más. Trulgermir, un 2-4, imbloqueable. No puede ser de que le haga bloqueador, pero yo, teniendo un imbloqueable, siempre voy a estar acá atacando. Si tienes Surd u otras cartas que tenemos por ahí, puede hacer daño al destierro o te va a asegurar el destierro. Por ejemplo, si le tiene el punzón de hueso. Y si tu oponente tiene 5 más cartas en su destierro, que eso es súper fácil, incluso tiene el ocaso, tiene un montón de cartas por habilidad, lo puedes jugar del cementerio pagando su coste. Una versión un poquito mejorada, podríamos decir, del Loki en ese sentido.
Rungnir, un 2-2 que busca una copia cuando entra al juego. Muy simple, si fuera de coste 1 sería mejor, pero ya hay una carta de coste 1 que hace lo mismo. Starcard por 2, simplemente cuando entra y sale el juego, cada jugador destierra la primera de su castillo. O sea, por 2, virtualmente, cada jugador destierra 2 cartas de su castillo. Muy jugable, muy combinable, sobre todo con... Ya vemos que Ymir es una de las primeras cartas. Hay más, obviamente, pero Ymir se ideó para crear combos con esta raza. Vafthrûdnir. El nombre cada vez más raro. O más impronunciable. Por 2 tienes un aliado fuerza 1 que es imbloqueable y que una vez por turno muestras un aliado de raza sombra. Con el robo que tienes tan insano siempre va a tener un aliado sombra. Y va a ir ganando todas las fuerzas, o sea es un 2-3. ¿Para qué me sirve? Por el tema de que si tengo sur va a hacer daño el destierro. Piensen en eso. La jugada siempre va a ser buscar aliado, buscar Corguillatún o encontrar sur por el robo. Fornjot por 4, un aliado de fuerza 1 que gana una fuerza por cada aliado en la zona de destierro oponente. Es un Yuval pero inverso y más caro. Ahí ya le gana al sacerdote. Tok por 1, un aliado de fuerza 2, que mientras esté en juego tus aliados de raza sombra no pueden ser bloqueados por aliados de 3 o más, coste 3 o más. Una pseudo imbloqueabilidad que a la larga hay más talismanes y más cartas que dan imbloqueable, pero en este caso es buena, porque te sirve, 1, para dar esa imbloqueabilidad, y 2, te sirve como carne para cualquier tipo de combo, porque sombra siempre va a tener algún combo, para cuando tu aliado salga del juego, para jugar un aliado, para activar alguna habilidad. Angerboda por 2, un aliado de fuerza 2, que la destruyes en tu vigilia y un aliado oponente pierde 3 a la fuerza. Y hablando de perder a la fuerza, Ymir, con H, ojo, un 1-1 que lo juega del cementerio, pero que lo puede destruir para que un oponente pierda 1 a la fuerza. Es lo mismo que Hada, pero con esteroides. Un Hada con hacha y con forma de zombie. Bergrisi, 2-2, que cuando entra en juego, un aliado oponente pierde todas a la fuerza. Y aquí le habíamos dicho, este por 1 y por coste 1, fuerza 1. Himtursar, no sé cómo se pronunciará, no decía alguien que me pueda corregir a futuro. Cuando entre juego, busca una copia de este aliado y lo pones en tu mano. Sirve para los combos, como les dije, para tener siempre algo en la mano, para ir mostrando. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hijos de Yep Yun, por 2, una aliado de fuerza 2, quien puede portar un arma adicional y hace daño al destierro. Muy buena carta para darle alguna carta que le dé bloqueable o para darle mucho dopaje. Edgir, esta es la carta como as que se ve en muchos mazos, en los mazos agro, en mazos de diferentes tipos, para armar combo. Para el bestia también era útil, para el sacerdote, aunque no lo crean también. Y es un mazo un aliado que cuando entra en juego bota 3 cartas de tu mazo castillo. Un Kobold, pero versión Fury. Morkurkalfi, 4-4 imbloqueable, que hace daño al destierro. Es lo mismo que hacen todos los aliados sombra. Y ahora llegó el momento de soñar y ver esta reimaginación, cómo se harían algunas cartas. Veanla como una versión estrella. Las hijas de Aegir no mantenemos las mismas habilidades, solo que en vez de quitar toda la fuerza, hacerlo que tenga fuerza 0 hasta la fase final. Un cambio un poco relevante porque ya tenemos talismanes que hacen lo mismo, pero yo lo veo un poco más jugable. El Aegir bajarlo coste 2 y en vez de activarlo en guerra talismanes, o porque cuando es bloqueo, los aliados oponentes pierden 1 a la fuerza a secas. Fornjol es un 2-1, un Yuval, a la inversa. Rungnir, agregarle que un aliado sombra que controle gana imbloqueable hasta la fase final, para que ese daño al destierro se asegure. O también una segunda podría ser buscar en la piedra de Rungnir, que ya existe, que ya lo vimos en el mazo de armas, y que se pueda jugar del mazo cementerio sin pagar su coste al momento de destruirlo o desterrarlo. Ahí depende. Podemos desterrarlo para que no sea tan
Aquí el Mokukalfi, para no bajarle coste a todo, darle una habilidad que una vez por turno pagar 3 de oro para jugar a un aliado sombra de coste 3 o menos sin pagar su coste, hacerle un reanimador. A Logi, volverlo el tanque, el típico 3-4 que ya vimos en los bárbaros. Y eso. Y el Berry Greasy, una habilidad muy interesante que sea que intercambie fuerza con un aliado cuando entre en juego. Y la Anger Borda, bueno, en tu fase vigila o podríamos dejarla para cualquier momento. Destruirla y que el oponente pierda toda la fuerza por un coste 1. Sean 1-1. Y la Decklist, hasta ahora, se veía en este momento cuando se lanzó el mazo sombra, así. 3 Ymir, 3 Loki, 3 Belhermir, 2 Randor Hirokin, esas pueden ir cambiando. 2 o 3 Edgir, el Sur, Kari, Ymir iba por 1. Los que se buscaban, agregamos la Valkyria. Y tenemos los 4 fantásticos que son la Llamar a la Manada, el Yatun, la Fe sin Límite, la Bola de Fuego. Y le agregamos un ataque de dragón, por si acaso, los 3 ocaso y todo el soporte que tenemos, más las armitas típicas que son el casco espartano y el punzón de hueso. Esto hasta ahora, porque después vamos a ver que va cambiando un poco, pero no cambia tanto esa estructura. Y eso, este video me costó bastante, ¿no? Aunque no lo crean, muchos lo grabé, realmente lo grabé como 10 veces y a veces lo grabé completo, pero no me convenció porque pasaron algunas cosas. Entonces, todo volver a regrabar. Así que yo creo que el siguiente video me voy a demorar menos, voy a encontrar menos interrupciones, yo creo. Por mientras me toca armarlo para ir avanzando y terminar este ciclo, y después voy a, como les digo, mis planes está hacer el de por lo menos Dharma y después veamos qué podemos ir haciendo. Así que nada que decir, gracias por llegar hasta este punto y comenten, compartan, sugieran a sus compañeros que juegan Mitos o los que están con nostalgia. Imagínense que el bloque Furia ya lleva 10 años existiendo, entonces esto no es nada nuevo, pero hay muchas cosas interesantes que podemos seguir encontrando, curiosidades, historias, combos, no solo de Furia sino de primera era, segundo bloque y así. Yo estoy tratando de hacer de todo un poco, así que si ustedes tienen también alguna petición, puedo agregarla a mi lista y hacer algún video, porque esto es para todos los que juegan Mitos, los que están jugando, los que ya jugaron y los que pueden jugar a futuro. Así que nos vemos. Se me cuidan.